Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta charla que vamos a tener con Mikel Ayestarán. Yo soy Agus Morales, soy el director de revista 5W. Y nada, la idea de hoy es charlar con Mikel sobre la llegada al poder de los talibanes en Afganistán. Y bueno, hay muchos temas de actualidad que quizá mueran pronto. Así que vamos a comentar, sí, las últimas cosas que han ocurrido, pero sobre todo yo creo que es una charla para que comentemos pues también la experiencia que hemos tenido nosotros ahí sobre el terreno, en Afganistán, en Pakistán, que compartamos cosas con vosotros y vosotras, que hagáis preguntas sobre todo, que las iremos contestando y bueno, pese a la dureza del momento actual también, pues intentar hacerlo pues de una forma que sí puede ser un poco más personal, más cercana, para contar cosas que igual pues no son quizá tan evidentes. Bueno, supongo que mucha gente que está aquí ya sabe lo que es 5W, pero tenemos la cortinilla para empezar, así que vamos a lanzar el vídeo de presentación de 5W, que es muy breve, y empezamos. ¿Sabes qué es 5W? Periodismo sobre lo que está lejos y sobre lo que está cerca. 5W es pequeñas historias y grandes explicaciones. Fotografía. Contexto. Crónicas. Podcast. revistas, libros. Denuncia. Las migraciones. La guerra. Los derechos humanos. La cultura. El racismo. La pandemia. Oriente Medio. América Latina. Europa. Asia. África. las socias. Las socias. Bueno, pues empezamos ya esta charla sobre Afganistán. Creo que ya podéis ver a Mikel Ayestarán, que bueno, es fundador de revista 5W, pero es el corresponsal por excelencia. Ahora mismo está en Jerusalén, pero bueno, durante muchos años ha cubierto toda esa región que él incluso llama Ayestaranistán, ¿no? Que va desde Túnez a Pakistán, y por supuesto pues en Afganistán ha hecho muchas coberturas. ¿Qué tal, Mikel? Hola, muy bien, encantado de estar aquí en este Twitch de 5W en un momento que yo creo que estamos todos alucinados, ¿no, Agus? Todavía no acabo de creerme lo que estamos viviendo, y una vez más se confirma que en esta parte del mundo al menos la realidad supera a la ficción. Vaya momentos. Bueno, de hecho hablábamos 2 días antes, ¿no? Estamos preparando, de hecho esto nos ha pasado a todos, estamos preparando un especial para septiembre sobre Afganistán, ¿no? Los 20 años del 11S, la retirada final estadounidense. Claro. Y bueno, tú estabas preparando el visado para ir a Afganistán en septiembre, y los acontecimientos nos han superado a todos, ¿no? Yo creo que esto era totalmente inesperado, al menos de la manera en que ha sucedido, ¿no? Creo que al final sí que te ha llegado el visado, ¿no? Sí, el visado me ha llegado. Yo creo que es el primer visado de la nueva era afgana, pero claro, me ha llegado el visado emitido por un gobierno que ya no existe. Con lo cual yo no sé qué me puede pasar si llego a alguna frontera o si llego al aeropuerto de Kabul con ese visado. Me llegó justo un día después, precisamente de la entrada de los talibanes, ¿no? El visado está, lo tengo ahí estampado, y mi intención de ir también está. Pero ahora mismo, pues la verdad es que hay pues mucha incertidumbre, ¿no? Yo creo que normalmente siempre los periodistas que nos dedicamos a conflicto o posconflicto vamos en dirección inversa a la que van los civiles. La gente quiere salir, nosotros queremos entrar, pero ahora mismo la entrada yo creo que es bien complicada, pero bueno, pues como todo, ¿no? Estamos en ese momento de incertidumbre, ese impasse, y habrá un momento en el cual se podrá entrar, pero sí. La verdad es que este visado lo voy a guardar como uno de los más míticos, ¿no? Como el primero que tengo cuando fui a Irak, o este es un visado especial que, como tú dices, yo lo empecé a tramitar con la idea de estar ahí el 11S, pero los acontecimientos han ido tan rápido que finalmente pues ese Afganistán que conocíamos hasta la semana pasada pues ha cambiado, ¿no? Y estamos de nuevo en el Emirato. Si quieres por ahí, por esa ofensiva relámpago de los talibanes, ¿no? Que les ha llevado hasta Kabul, creo que podemos ver
los mapas, ¿no? de la evolución del dominio talibán en Afganistán. Tenemos aquí un gran equipo aquí montando los gráficos y las fotografías. Pero bueno, yo no sé cómo lo ves, Mikel. La verdad es que más que una victoria militar, que evidentemente lo es, pero parece una victoria política, ¿no? Porque se ha deshecho el Estado afgano. De hecho, ellos también han estado incluso negociando antes, porque si no, es difícil de explicar una ofensiva de ese tipo, que incluso, bueno, para entrar a Kabul incluso, que no hubo violencia, ¿no? Sí, la verdad es que es lo que más nos ha sorprendido, ¿no? Los talibanes llevan 20 años combatiendo, lo sabemos, y en esos 20 años también una gran parte de gobierno en la sombra en muchas partes de Afganistán, pero cuando ha llegado el momento clave, el momento de dar ese paso al frente, lo han dado sin tener que combatir, ¿no? Y eso, digamos que la entrada a Kabul, por ejemplo, se produjo sin combates. Los primeros muertos en la era talibán se han producido hoy en Jalalabad en una protesta por el tema de las banderas, ¿no? No se han producido en combates a las puertas de Kabul, pues como cabía prever, ¿no? Después de la formación de un ejército como el afgano y después de estos 20 años de presencia estadounidense. Ha sido una sorpresa y una vez más, pues como me pasó, por ejemplo, con las primaveras árabes, ¿no? Que no hubo ningún experto, ni analista, ni especialista, no hubo nadie que pudo vaticinar que en cuestión de 2 o 3 meses iba a caer Hosni Mubarak, iba a caer Ben Ali, iba a caer toda la gente que cayó en tan poco tiempo, ¿no? Pues esta vez yo creo que es igual. Incluso ahora estaba leyendo hace poco que los servicios de inteligencia estadounidense tampoco tenían en sus previsiones una caída tan rápida, ¿no? Algún día sabremos lo que ha ocurrido, pero hay muchos momentos, Agus, no sé si te ha pasado a ti, pero leía también algunos tweets de Javier Espinosa. Esto me ha recordado a lo que vimos con el ascenso del califato, ¿no? Que fue también de la noche a la mañana. Vimos cómo el Estado Islámico de repente avanzó desde el norte y casi llega a las puertas de Bagdad en cuestión de 3 o 4 días, ¿no? Pues esto ha sido similar. El tsunami talibán, digamos, de conquista de ciudades empezó el lunes y para el domingo pues ya no teníamos gobierno afgano. Había desaparecido de un plumazo y en una semana. Y prácticamente sin combatir, lo que se había ido levantando ese experimento americano, esa ficción, como le llama Mónica Bernabé, que se había levantado en 2 décadas. Bueno, es que no solo Estados Unidos no preveía lo que iba a suceder y la evacuación express es una prueba de ello. Y lo que tú decías, ¿no? Que los asesores también de Biden le decían que, bueno, que podía pasar algo así, quizá en meses o incluso años, ¿no? Se decía. Pero también incluso para el gobierno afgano, porque Ashraf Ghani, el presidente que ha huido, a principios de agosto dio una rueda de prensa, una intervención en el Parlamento en la que dijo que tenía un plan para estabilizar el país en 6 meses. Sí. Bueno, y también 2 semanas después llegan los federales a Kabul y se va. Sí, y además también fue invitado en la Casa Blanca por Joe Biden, estuvieron hablando allí de cómo va a ser el futuro de Afganistán y la jornada previa a la llegada de los talibanes al Palacio Presidencial, él incluso ofreció un discurso a la nación diciendo que estaba dispuesto a resistir hasta el final y demás, ¿no? Estos días, como te puedes imaginar, he hablado con un montón de colegas, amigos afganos, cada uno te cuenta su versión de los hechos, ¿no? Algunos te hablan de ese complot, de la eterna teoría del complot, ¿no? Que hay en esta parte del mundo. Dicen que esto estaba cocinado desde hace mucho tiempo. Y hoy hablaba con un amigo pakistaní, que los pakistaníes saben mucho de esto y eso creo que tú puedes aportar por tu experiencia en Islamabad bastante más que yo. Pero hablaba con un amigo pakistaní diciéndome que esto le parecía lo más lógico del mundo, ¿no? Que una vez más, pues los afganos se pueden alquilar, pero no se pueden comprar. Estados Unidos había alquilado a una serie de afganos, como son los señores de la guerra, y este grupo de tecnócratas, que primero fue Karzai y después ha sido Ghani, los ha alquilado para intentar llevar adelante su experimento. Y este grupo de afganos, cuando han visto que se ha acabado los fondos y los americanos ya se van, pues directamente lo que hacen es, pues o se van están ahora buscando otra nueva potencia que les pueda alquilar para seguir haciendo caja, ¿no? Así de crudo me lo ha descrito esta mañana un amigo desde Islamabad, ¿no? Que yo creo que es otro de los factores que tenemos que explicar también sí a sí en este Twitch, ¿no? En los últimos 20 años todo el liderazgo talibán ha estado basado al otro lado de la frontera
han vivido allí, sus hijos estudian allí y la influencia pakistaní yo creo que es definitiva, ¿no?, en lo que estamos viendo estos días. Sí, yo de hecho es una cosa que más echo de menos de todo lo que se está hablando. Así que luego, si te parece, lo podemos tratar en profundidad, ¿no? El papel de Pakistán y más ahora sin presencia internacional, yo creo que es clave. Si te parece, mientras vamos charlando, voy recuperando alguna pregunta que nos están haciendo para intercalando alguna. Justo ahora he respondido una que iba por ahí, o sea que no la vamos a repetir. Pero luego ahora nos preguntan, por ejemplo, Alfonso, el papel que tendrá China en el nuevo Emirato talibán. Estamos hablando de China, yo creo, desde el primer día, ¿no? A mí le hice esta misma pregunta a Ahmed Rashid en una entrevista que hice el otro día con él y Rashid me decía que un poco lo que fue el equivalente al gran juego, ¿no?, que se iba librando en Afganistán desde el 19, que empezaron el Imperio Ruso y el Imperio Británico, pues él lo trasladaba al día de hoy a ese gran juego. Él piensa que lo van a librar China y Occidente, ¿no?, aunque estamos en una situación en la que Occidente está claramente de retirada, ¿no?, con lo cual, sin duda, puede ser el gran ganador, ¿no?, de este gran juego. Y una de las cosas que me ha llamado la atención de las noticias en los últimos días es esa predisposición precisamente de los chinos a establecer lazos, ¿no?, con los talibanes. También lo están haciendo los rusos, también lo están haciendo los turcos. Esa es una de las grandes incógnitas que tenemos ahora mismo, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a reconocer a este nuevo emirato? Cuando tuvieron un emirato anteriormente, entre el 96 y el 2001, solamente 3 países lo reconocieron: Pakistán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. En este caso, en esta ocasión, vamos a ver quiénes lo reconocen, pero sin duda alguna el papel de los chinos es una de las claves, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Bueno, China además que ya tiene varios proyectos de construcción en Afganistán y yo creo que ahí además que hablamos de Pakistán, es clave el papel de Pakistán, ¿no?, como el gran aliado de China en la región y bueno, y China desde luego va a tener línea directa tiene ya, ¿no?, línea directa con los talibanes, ¿no? Pakistán está ahí en la frontera entre la India y Afganistán, ¿no? Su gran enemigo es la India. Y entonces China se alía con Pakistán frente a la India y eso también es importante entenderlo porque quienes sí que van a tener desde luego línea directa, por lo que luego discutiremos con los talibanes, desde luego es Pakistán, ¿no? Que es el país que me parece que es clave. Sí. Es cierto, y de hecho hoy la primera delegación que han enviado los talibanes al extranjero, podríamos decir, ha ido directamente a Pakistán para tener una reunión con el liderazgo militar pakistaní, ¿no? Lo han hecho esta mañana, han cruzado Torham y se han entrevistado con ellos, ¿no? Sí, sin duda alguna va a ser el hilo conductor, ¿no?, del futuro de este emirato y va a ser muy interesante, ¿no?, cuál va a ser la posición de los chinos, que una vez más pues lo van a hacer, yo creo, como lo suelen hacer habitualmente, ¿no?, siempre desde la sombra, desde un segundo plano y sin buscar los titulares que suelen buscar otras potencias. Y pese a lo que pueda parecer, a mí yo creo que el escenario de que los talibanes detengan todo el poder, ¿no?, de que instauren el emirato, ¿no?, que ese escenario tampoco es el que más deseaban Pakistán y China, yo creo. Hay una cierta ansiedad también. O sea, por ejemplo, Pakistán lo que abogaba más es porque hubiera un gobierno en el que tuvieran presencia los talibanes, pero que hubiera un poco de contrapeso. Yo creo que hay también una ansiedad por ver, que la tienen todas las potencias, todos los países, pero también en el caso de ellos, también la tienen, ¿no? Esa ansiedad por ver hacia dónde va todo esto. Pero bueno, oye, yo creo que en este gobierno que estás hablando tú, que va a ser la clave. Al final va a ser la clave ver qué gobierno forma esta gente, porque llevamos 3 días que esto parece, corrígeme si me equivoco, pero parece Disneylandia, ¿no? La rueda de prensa que dieron hablando de los derechos de las mujeres, siempre dentro de la Sharia, hablando de las buenas relaciones que quieren tener con el mundo, la amnistía general y demás. Esto no son los talibanes que conocemos, y luego estas fotos que nos están saliendo cada día, pues en el gimnasio, en el parque de atracciones, comiendo helados, venían esta mañana. Es una operación, digamos, de blanqueamiento, ¿no?, del movimiento muy importante, ¿no? Yo no la conocía. Hoy he estado chateando con uno de los portavoces y bueno, pues hablar en diferentes idiomas. Hablaba incluso algo de español. Esto es algo que no estamos acostumbrados. Estas entrevistas que dan a la BBC, Al Jazeera, CNN en directo, esto antes no pasaba, ¿no? Por lo tanto, estamos ante, estos primeros días al menos, ante una cosa que no conocíamos. Vamos a ver cómo evoluciona, pero yo creo que
Hoy ha sido el primer encuentro también entre ellos y Hamid Karzai, el expresidente de Afganistán, entre 2001 y 2014, y Abdullah Abdullah, que hasta ahora ha sido el jefe negociador. Estas dos figuras son importantes porque han llenado el vacío dejado por Ghani, y ellos son un poco los que representan las últimas 2 décadas de experimento estadounidense. Y la presencia de ellos dos en cualquier nuevo gobierno se puede considerar ya una prueba suficiente de gobierno integrador, ¿no? Es un poco lo que estaba diciendo ayer el jefe político de los talibanes. Yo creo que este paso de hacer esta cesión, cuando ellos tienen la fuerza absoluta, ya puede ser un gesto suficiente para que países como China, Rusia, Turquía, pues no hablo ya de normalizar relaciones, pero sí para que tengan ya unos contactos directos con los talibanes. Mientras hablamos de esto, yo creo que podemos ver también en pantalla algunas de las cosas que hemos publicado. Por ejemplo, el ensayo sobre qué hay en juego en Afganistán y las últimas cosas que hemos publicado en 5 dólares, así porque es justo ahora que estamos hablando de lo último que ha pasado. Pero bueno, yo creo que eso es clave, ¿no? En estos se habla de la vuelta de los talibanes, ¿no? Que yo creo que de alguna manera nunca se fueron, ¿no? Pero ahora que están en el poder, yo tengo muchas dudas de que su nivel de brutalidad haya cambiado. Hemos visto estos años atentados terribles. Bueno, el sillón en el que se sienta Zabiullah Mujahid, el portavoz talibán, en esa famosa rueda de prensa, es el mismo en el que se sentaba hace pocos días el jefe de prensa del gobierno afgano, que lo asesinaron los talibanes. Quiero decir, hay muchos elementos que... Sí. Los pelos de punta, tío, de verdad. Claro, es que es así, tío. Es que la entrevista de hoy, cuando veía las fotos de Karzai y Abdullah Abdullah con el nuevo cachorro de la red Haqqani, es que yo, la cantidad de atentados que he escrito, que he tenido que contar de la red Haqqani en Kabul, los más terribles que hemos contado en los últimos años son de ellos, ¿no? Y estaban sentados cara a cara negociando un gobierno de transición, un gobierno integrador, ¿no? Es muy difícil. Y ayer hubo una pregunta clave en la rueda de prensa que hizo una periodista de Tolo, del canal Tolo afgano, y es que los talibanes insistían en esa amnistía, que ellos iban a perdonar a todos, y ella le dijo, pero ¿usted cree que nosotros o la gente les va a perdonar a ustedes? Y esa es una de las claves, ¿no? Ese perdón, no puede haber ningún tipo de transición en este país sin justicia, ¿no? Y ya vimos cómo los americanos se equivocaron de forma radical cuando apostaron por unos señores de la guerra que no tuvieron que pagar por todos los crímenes que cometieron durante la guerra civil, y ahora mismo pues realmente sin justicia yo creo que no va a ser posible ningún tipo de gobierno que sea medianamente creíble para los propios afganos, ¿no? Con lo cual, saber ante qué tipo de talibanes estamos, una cosa es lo que nos están diciendo, pero otra cosa van a ser los hechos, ¿no? Y tenemos que esperar a ver precisamente esos hechos. Pero el pasado está ahí y nadie lo olvida. Tengo aquí algunas preguntas más. ¿Hasta qué punto Pakistán tiene algo que ver con el avance talibán y si se le puede volver en contra? Bueno, mira, por ejemplo, de Pakistán. Esta pregunta es para ti, Agus. Esta pregunta es para ti. Y para nuestros días dorados. Sí. Bueno, de hecho, nosotros nos conocimos, de hecho, en Pakistán, haciendo la cobertura del asesinato, de hecho, por parte de los talibanes pakistaníes, de la primera ministra Benazir Bhutto, 2007, finales de 2007. Y luego hemos hecho muchas coberturas allí. Bueno, yo estaba de corresponsal, tú venías ahí, ibas a Afganistán, a todos lados. Y es de verdad una realidad muy compleja la de Pakistán y su relación con los talibanes. La realidad histórica está clara, desde la década de 1980 con la invasión soviética, ahí apoyaron a los mujahidines, y después, más adelante, cuando apareció el movimiento talibán, evidentemente, que de hecho los talibanes son los estudiantes de las madrasas pakistaníes, ¿no? Esos que se habían refugiado en Pakistán y que luego volvieron a Afganistán. Digamos que pues mucha gente lo ve como un invento pakistaní. Ahí, evidentemente, está también en los años 80, toda la financiación de Arabia Saudí y Estados Unidos, que es una cosa en la cual luego podemos comentar también. Pero, ¿qué ha pasado? Que con los años, lo que busca Pakistán básicamente con el movimiento talibán es la llamada profundidad estratégica en Afganistán. ¿Qué pasa? Que la población pastún está dividida entre Afganistán y Pakistán. La etnia pastún es mayoritaria en Afganistán, ¿no?
Sin embargo, en Pakistán no lo es, pero son más incluso los que viven en Pakistán, porque Pakistán es un país con más población. Y lo que busca a través de ese grupo pues, es tener más influencia en el vecino Afganistán. Esto se le ha girado en contra de una manera que, bueno, lo vimos en primera persona, sobre todo alrededor de entre 2008, 2010, 2011, con una campaña de atentados terroristas dentro de Pakistán brutal por parte de una amalgama de grupos talibanes, ¿no? Digamos que es como que se le volvieron en contra. Pese a ello, siguen apoyándolos a estos... Lo que se dice es que la estrategia que tomó entonces Pakistán fue más apoyar a los talibanes afganos y combatir a los talibanes pakistaníes. Bueno, es algo de una complejidad extraordinaria que si no la ves en el día a día es muy difícil de contar. Pero yo la reflexión que hago para responder a la pregunta es que si antes, incluso en esas circunstancias, de alguna manera, aunque fuera velada, los seguían apoyando, ahora que no hay presencia internacional, pues evidentemente Imran Khan, que es el primer ministro pakistaní, ya ha hablado y ha dicho que hay que dar al nuevo régimen, habrá que darle ayuda económica, etcétera. Y bueno, si va a haber un país que pueda intervenir ahí, con el que va a haber que hablar para poder influir en Afganistán, va a ser claramente Pakistán. No sé tú cómo lo ves, Miquel. No tengo más que añadir, tío. Yo no tengo ninguna duda. Es auténticamente la clave, ¿no? La madre del cordero de estos últimos años y si realmente los talibanes han conseguido rehacerse y volver a ser fuertes, ha sido sin duda alguna por ese santuario que han tenido al otro lado de la frontera, ¿no? Que es lo que les ha permitido seguir adelante. Y una cosa muy curiosa, también hablando con un amigo afgano, que bueno, ha habido dos campañas muy fuertes en las redes sociales últimamente, una que pedía las sanciones a Pakistán, que venía precisamente de la elite de Kabul, ¿no? Era Sanction Pakistan, y después había otra, bueno, que era directamente contra los talibanes, ¿no? Ha habido dos, pero en esa de Sanction Pakistan lo que estaba diciendo precisamente la gente era eso, ¿no? Es decir, bueno, por favor, tenemos nosotros este problema en Afganistán, pero todo está originado al otro lado de la frontera. Comunidad internacional, hagan ustedes algo. Y lo que justificaban ellos también, que digamos que lo que fue el motivo fundamental de la invasión de Afganistán, que fue la caza de Osama Bin Laden, al final terminó gestándose al otro lado de la frontera y a las puertas de la principal base militar que tienen los pakistaníes en Abbottabad, ¿no? Con lo cual, los afganos están bastante cabreados con este tema, como decir, bueno, su máximo aliado, que era Pakistán, al final resultó que ustedes vienen, nos invaden, según ha dicho Biden, no tenían ningún objetivo de hacer de nation building, pero al final acabaron encontrando a su gran enemigo al otro lado de la frontera. Y yo pienso que también en esta situación que estamos viviendo estos días, ese asesinato de Bin Laden, de la forma que se produjo, también ha tenido algo que ver, ¿no? Yo creo que eso es algo que los pakistaníes nunca han terminado de digerir, cómo se llevó a cabo, ¿no? aquella operación, en qué situación quedaron. Y ahora un poco, pues aquí sabemos que no funciona la ley, digamos, aquí funciona el ojo por ojo y ahora mismo se lo han devuelto a Estados Unidos de forma, pero vamos, de forma redonda, ¿no? No sé si te parece que puede haber alguna relación o te parece que esto es una marcenada, ¿no? Bueno, es que yo pienso que cada 10 años hemos tenido un terremoto, ¿no? Sí. El 11S en 2001, el asesinato de Osama Bin Laden en 2011 y la toma de Kabul de los talibanes ahora en 2021, ¿no? Y sí, bueno, yo creo que ese fue un punto clave, 2011. Ahora lo podemos hablar, de hecho. Creo que podemos ver imágenes de otra cosa que hemos publicado, que es un ensayo de Paula Bronstein sobre 20 años de guerra en Afganistán. Y así repasamos un poco estos 20 años. Y mira, para empezar eso, podemos responder a una pregunta que nos hacen, Miquel, que es ¿qué tan diferente es la actitud? La he perdido, se me ha ido. Que hacen muchas preguntas y... ¿Qué tan diferente es la actitud hacia los talibanes en las zonas urbanas y en las zonas rurales de Afganistán? Bueno, son dos mundos diferentes, ¿no? Lo que ocurre es que la gran parte de Afganistán es zona rural y yo creo que en los últimos años está claro, bueno, yo llevo 10 años sin ir a Afganistán. En 10 años ha sido prácticamente imposible vender una cobertura afgana. No había un interés en los medios, por lo menos con los que yo colaboro, de dar espacio a Afganistán, ¿no?
pero hasta hace 10 años sí, prácticamente viajaba 2-3 veces al año y yo tengo recuerdos de ese Kabul en 2006 en el cual me movía en bicicleta, ¿no? Con una bicicleta china, ¿no? Pero realmente las cosas han ido cambiando, ha quedado todo como en un segundo plano y ahora cuando ha pasado esto, pues todo el mundo se pregunta, ¿no? Joder, ¿qué ha pasado en Afganistán, ¿no? En este tiempo, ¿no? No sé, sensaciones muy encontradas, tío, muy encontradas, pero hemos tenido como una especie de gap, ¿no? Ha sido un gap. Todo el mundo, yo creo que hubo un momento decisivo que fue 2003, cuando ocurrió la invasión en Irak y de repente pues todo lo que había sido todos los fuegos artificiales de la invasión se enfocaron en Bagdad y mientras que estábamos todos enfocados en Bagdad se estaba librando pues todo lo que estamos viendo ahora en Afganistán, ¿no? Los talibanes han estado siempre y han estado luchando siempre. Realmente si ahora han podido conquistar lo que han conquistado sin pegar un tiro es porque llevan pegando tiros y haciendo atentados brutales durante 2 décadas, día tras día. Los talibanes no han parado de combatir hasta que han conseguido su objetivo, que es la salida de las fuerzas extranjeras, ¿no? Y ese poder lo han ido gestando en esas zonas rurales, ¿no? De ahí han ido subiendo, han ido ascendiendo, han llegado a los centros de provincia, han llegado al Palacio Presidencial, ¿no? Pero ha sido una labor constante. Esto no es flor de un día, ¿no? Y de hecho, tú te dabas cuenta cuando ibas ahí a trabajar y no podías salir prácticamente de la casa del gobernador, ¿no? Si ibas a Helmand, si ibas a Kandahar, si ibas a muchos sitios, estabas acojonado. Porque las fuerzas del gobierno no controlaban nada, era una ficción, ¿no? Era realmente una ficción. Por lo tanto, yo creo que hay una dicotomía clara entre lo que ha sido las zonas rurales y las zonas urbanas. Eso se va a seguir manteniendo, teniendo en cuenta que estamos hablando de un país en el cual la mayor superficie es zona rural. Con lo cual, el poder lo tienen. Y una cosa que me llama la atención, Agus, y quiero añadir, es que esta vez no estamos hablando de un levantamiento puramente pastún, como pudo ser en los 90, ¿no? Todos los vídeos que nos han llegado y el hecho de que la ofensiva comenzara en el norte son tayikos y uzbekos. Son tayikos y uzbekos combatiendo con los talibanes. Es algo que yo no había visto en gran número y ahora lo hemos visto. Y son grupos muy conservadores, pero son sobre todo gente que están descontentas y que no están nada a favor de lo que ha sido la gestión del gobierno de Kabul en los últimos años, ¿no? Y eso es algo que realmente ha cambiado y ha hecho el movimiento mucho más transversal de lo que era. Yo sobre las zonas rurales y urbanas creo que también hay una cosa interesante que tiene que ver también con algunas de las preguntas que llegan, que es sobre la situación de las mujeres. Y es que, bueno, al final Kabul es el escaparate. Y quizá veamos imágenes que nos hagan pensar que la situación de las mujeres es la que no es en el resto del país. Y ya pasaba antes, evidentemente, en todas las zonas que bajo dominio talibán, ¿no? Pero yo pienso que hay muchas cosas que no las vamos a ver. No las vamos a ver y esas cosas van a pasar, sobre todo en el sur y en el este. Esas zonas rurales que tú dices, bueno, que son, bueno, como por ejemplo Kandahar, la cuna espiritual de los talibanes, etcétera, y no me refiero a la ciudad, me refiero más a todas esas zonas rurales, sobre todo en la frontera con Pakistán. Todo eso no lo vamos a ver. Y hay una gran diferencia también entre una periodista afgana de Tolo News, de la cual hablabas antes, con una mujer que viva pues, en la provincia de Helmand o de Kandahar. Y eso sí que va a ser difícil que lo veamos. Por eso precisamente yo creo que están teniendo tanto cuidado de cuidar las formas en Kabul, ¿no? Porque saben que está ahí puesto el objetivo. También están todavía las tropas estadounidenses. Aquí la prueba de fuego va a llegar cuando salgan los americanos del todo del aeropuerto y cuando también se apaguen los flashes y la gente pues esté más preocupada por el primer gol de Messi que por lo que pasa en Afganistán, ¿no? Entonces va a comenzar el Emirato, ¿no? Pero lo que está claro es que con la llegada de los americanos tampoco desapareció el burka. Yo todos los viajes que he ido a Afganistán, las mujeres en el 95% de los casos que he viajado a diferentes ciudades, lo que predominaba era el burka. Y no estaban los talibanes tampoco en el gobierno, ¿no? Hay otra serie de libertades que sí, que se han ido adquiriendo en los últimos años que ahora mismo están en tela de juicio, ¿no? Vamos a ver qué ocurre con ellas. Si nos atenemos a cómo fue el anterior Emirato, se van a perder, lógicamente. Pero yo creo que ha habido también mucho topicazo, ¿no? Es decir, bueno, llegan los americanos, desaparece el burka. ¿Qué va? O sea, si tú ibas a Kandahar, a Helmand, cada vez que ibas a trabajar al sur del país, sobre todo,
la situación, yo no creo que cambie mucho el día a día en la vida de esas personas estando el gobierno de Kabul o estando los talibanes en el poder. Lo que está claro, lo que sí está claro es que la prioridad de Estados Unidos, y Biden lo ha dicho ahora, no era ni los derechos de las mujeres, ni mejorar la vida de los afganos, era proteger los intereses de Estados Unidos. Lo ha dicho ahora hace muy poco, y de hecho, Mikel, podemos aprovechar para comentar eso, porque nos llegan algunas preguntas sobre Biden y sobre esta retirada, ¿no? No sé qué opinión te merece la forma en la que se ha hecho esta retirada con Biden. Bueno, yo creo que se han perdido absolutamente las formas, ¿no? Esto ha sido un tonto el último, ¿no? Vámonos de aquí, pero vámonos ya, ¿no? Y eso es algo que, joder, han tenido 20 años también para planificar lo que puede ser una transición de poder pues de una forma mucho más correcta, ¿no? Yo creo que esto es yo no recuerdo una chapuza de estas magnitudes en el final de una invasión, ¿no? Las imágenes que vimos el fin de semana en el aeropuerto son dantescas y realmente las imágenes icónicas del final, si lo recordamos, por ejemplo, de los soviéticos, es esa salida de los blindados por el puente, ¿no? En la frontera norte. Sin embargo, las imágenes icónicas de la retirada de Estados Unidos van a ser los aviones con los civiles colgados y cayendo al vacío, ¿no? Es algo absolutamente dantesco. Yo creo que ni en el peor escenario planteado por el Pentágono se podían plantear una retirada tan humillante, ¿no? Para ellos y sobre todo para los afganos, ¿no? Para la gente que ha estado trabajando con ellos 20 años. Yo creo que ahí hay algo interesante para comentar, ¿no? Que es la historia de Biden también, ¿no? Antes de que fuera presidente, que yo creo que explica en parte este desastre, ¿no? Pero lo que sí que una de las pocas cosas que yo tenía claro es que él no iba a dar un paso atrás, ¿no? En esa retirada. Porque cuando él era vicepresidente de Obama, Obama recibió mucha presión del Pentágono para aumentar el número de tropas, la cual cosa hizo, y Biden estaba muy en contra de eso. Biden tenía ahí una pelea y él estaba muy en contra de eso y tenía clarísimo que Estados Unidos tenía que salir de ahí lo antes posible. Y de hecho recuerdo que tuvo algún encontronazo en una cena célebre con Hamid Karzai, y bueno, él estaba harto tanto de Afganistán como de Pakistán, ¿no? Y no me extraña, ¿eh? Y no me extraña. La historia reciente, pero creo que también está ese factor personal que a veces nos perdemos, ¿no? Porque estoy seguro que muchos asesores le dirían, bueno, habría que hacerlo de una forma quizá más escalonada, etcétera, pero bueno, él parece lo tenía clarísimo y sí que ha sido un absoluto desastre esta retirada a todos los niveles. Y lo sigue siendo. Ahora tenemos miles de soldados estadounidenses en la zona militar del aeropuerto. Las puertas del aeropuerto las custodian los talibanes. Para los civiles está siendo tremendamente difícil llegar, acceder, sigue siendo un caos. Hoy ha habido estampidas, más de 17 personas han resultado heridas. Los americanos dicen que en las últimas 24 horas han salido 5.000 personas, pero que tienen capacidad para evacuar entre 5.000 y 9.000 cada día. Esto es una barbaridad. Esto es la desesperación de la gente que está en las puertas del aeropuerto es tremenda, ¿no? Y mi pregunta es esa, ¿no? O sea, si tú estás 20 años, no has podido tener la capacidad mínima de intentar planificar mínimamente tu salida. Tú sabes que vas a salir, has puesto unas fechas, has dado unos plazos, pero no se puede hacer como se está haciendo en estos momentos, ¿no? Esto es una chapuza, ¿no? Una chapuza tremenda. Yo ahora, lógicamente se está hablando mucho y creo que se tiene que hacer, ¿no? Sobre todas las personas que trabajaban para las tropas internacionales, incluso también para el gobierno afgano, ¿no? O sea, los intérpretes, etcétera, que, por supuesto, pues dramática esa situación y se está trabajando de muchos gobiernos para intentar sacarlos de allí. Pero bueno, yo creo que tenemos que ir un poco más allá, ¿no? Y ver que realmente la gente que se va a quedar atrapada es muchísima y tenemos que hablar sobre todo de los refugiados, ¿no? O sea, durante 3 décadas Afganistán ha sido el país del cual habían salido más refugiados, ¿no? Hasta que en 2015 fue Siria, ¿no? el que la superó. La invasión soviética en la década de los 80. Después, más adelante, la guerra civil, el régimen talibán y ahora, en los últimos 20 años, la invasión de Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa ahora y también yo creo ahí que, evidentemente, los países que han desplegado tropas, que han llegado a ser más de 150.000, tienen una responsabilidad moral, yo creo, con las personas que ya están fuera del país, pero también con las que puedan salir y a ver cómo todo eso, a ver cómo ocurre. Vamos a ver también qué pasa
porque ahora estamos hablando de la gente que sale del aeropuerto, las fronteras evidentemente las controlan los talibanes. Vamos a ver qué pasa a corto o medio plazo en las fronteras, sobre todo yo pienso con Pakistán, ¿no? que ha sido históricamente el lugar al cual han ido los refugiados, porque los refugiados afganos no estaban acogidos en Europa, ni estaban acogidos sobre todo en Pakistán y en Irán. En Irán. Y en Irán. Y de hecho, bueno, en Pakistán, de hecho, muchos años fue el país del mundo que más refugiados acogía, que eran afganos. Vamos a ver ahora cómo se gestiona eso. Y también cuál es el papel de los países europeos, que había alguna pregunta en ese sentido, aprovechamos para contestarla, porque la primera reacción de Macron, por ejemplo, ha sido que preocuparse por los flujos migratorios irregulares. O sea, llamar flujos migratorios irregulares a personas que están ahora en Afganistán con los talibanes llegando al poder, después de 20 años de guerra en la cual decenas de países de la OTAN han tenido participación, a mí me parece ya de un cinismo que ya no se puede superar, ¿no? No sé, y hay que ver todo esto cómo se va a gestionar y qué va a suceder. No sé, ¿tú cómo lo ves, Miquel? Yo veo que lo que vimos en 2015 con los sirios puede ser una anécdota comparado con lo que se puede venir ahora encima, ¿no? Vamos a ver qué pasa con sobre todo, dices Irán y Pakistán como principales vías de salida, pero tenemos que ver a mí esa frontera turca, ¿no? A ver qué pasa con los turcos y qué decisión toma Erdogan al respecto, porque esto va a ir a más. Ahora solamente estamos en los 3 primeros días y estamos viendo evacuaciones en avión de gente que ha tenido alguna relación con la OTAN o digamos con los gobiernos extranjeros, ¿no? Pero dependiendo también del gobierno que venga, dependiendo de la situación de seguridad que se genere en el país, porque una cosa es ganar la guerra, como han ganado los talibanes, otra cosa es gobernar Afganistán. Eso es otra película y eso es muy complicado para todos y para los talibanes también. Con lo cual, yo creo que sí o sí estamos a las puertas de una oleada de afganos que, lógicamente, el destino que van a tener, la primera parada va a ser Pakistán-Irán, ¿de acuerdo? Pero el siguiente paso natural va a ser tirar para Europa, ¿no? Mira, hablando de eso y como ha sido corresponsal en Irán, Miquel, nos preguntan cuál es el papel de Irán respecto a los talibanes. Bueno, la verdad es que yo pienso que es ahora mismo los iraníes siempre, no sé cómo decirlo de forma así un poco los iraníes son muy iraníes y el enemigo primordial si son los Estados Unidos y tú tienes una fuerza en un país vecino que está combatiendo a los Estados Unidos, pues lógicamente vas a favorecer los intereses de ese grupo que va a luchar contra tu enemigo y lo va a desgastar, ¿no? Yo creo que han conseguido, es una gran victoria para los iraníes conseguir la retirada y de esta forma que se ha producido. La República Islámica una y otra vez insiste en la necesidad de que los americanos salgan de la región. Es una de las cosas que ellos siempre repiten de forma machacona. Lo han conseguido en Afganistán. La colaboración con los talibanes no es abierta, pero yo creo que bueno, para garantizar también la seguridad de su frontera, pues tiene que haber algún tipo siempre de tratos bajo la mesa. Y ahora, para mí, una de las grandes cuestiones que deja sobre la mesa esto que ha ocurrido en Afganistán es qué va a pasar en Irak, ¿no? Que puede ser la siguiente parada de este conflicto en esa carrera que tiene la República Islámica por echar a Estados Unidos de Oriente Medio, ¿no? Vamos a ver. Pero el papel de Irán en todo este tipo de cosas y teniendo ese conflicto en su frontera siempre es importante. Nunca se puede escatimar, nunca se puede desestimar a los iraníes. No se les puede dejar a un lado y menos en una situación de este tipo. Sobre todo porque han tenido la guerra en sus fronteras, ¿no? Si tú tienes la guerra en tus fronteras, tienes que mover las fichas para que te afecte lo menos posible. Bueno, esa es una gran paradoja, ¿no? El hecho de que, bueno, evidentemente Irán, régimen chií, y luego estaban los talibanes, que son integristas suníes, y cómo los que son a priori enemigos, pues en este caso pueden tener intereses comunes, ¿no? Todo este tipo de cosas son constantes en la región. Mira lo que ocurre con Irán y Hamás aquí en la Franja de Gaza también, ¿no? Bueno, pues es así. Tú al final tienes un enemigo, como puede ser Estados Unidos, como puede ser Israel, y todos los grupos que te puedan ayudar a combatir a tu gran enemigo, pues los vas a ayudar aunque tengas todo ese tipo de contradicciones internas no tan fuertes como puede haber en el caso entre los talibanes y
Y los talibanes, que hay que recordar que una de sus prioridades es la limpieza sectaria, ¿no? Y acabar con lo que es la minoría chií de su país. Con lo cual, pues estamos en ese juego, en esos equilibrios constantes, ¿no? Vamos a ir respondiendo a las cosas que lleguen, preguntas de más de actualidad, pero creo que también nos podemos relajar un poco, o bueno, más que relajarnos, ir un poco atrás en el tiempo, compartir cosas que hemos podido ver en directo y, bueno, irnos tan atrás en el tiempo como la década de los 80 y, de hecho, aprovechando para contestar una de las preguntas sobre la Unión Soviética, creo que había una por allí, ¿no?, de la invasión, a ver... Creo que había alguna por allí, y también sobre el tema de la financiación en aquel momento de los mujahidines. Yo tengo aquí un libro, que bueno, esto te tiene que interesar mucho el tema, pero tengo un libro que es Afghanistan The Bear Trap. Bueno, que este es un clásico, que es un libro que escribió el jefe de los servicios secretos de Pakistán, de la oficina afgana de los servicios secretos de Pakistán, durante los años 80, ¿no? Como sabéis, hubo la invasión de la Unión Soviética y entonces hubo la resistencia mujahidín. Se montó desde Pakistán. Y allí, sobre todo, fue clave el apoyo financiero y logístico de todo tipo de Arabia Saudí y de Estados Unidos. Y en este libro se cuentan todo tipo de detalles, cómo les ponían caballos, mulas, cómo llevaban las armas por Karachi y todo, ¿no? De cómo se organizó esa guerra, la guerra antisoviética, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que acabó con la salida de la Unión Soviética de Afganistán y, bueno, mucha gente interpretó también que fue el final de la Guerra Fría, ¿no? Porque aquel fue el Vietnam de la Unión Soviética y hay que recordar que al filo de la salida de la Unión Soviética se fundó en Pakistán Al-Qaeda, que es la base, es la traducción, ¿no? Y ahí estaba ya un tal Osama Bin Laden, ¿no? Fijaos, hablamos ya de hace muchas décadas, cómo todo eso todavía reverbera en la región, sí, de una forma, ¿no? O sea, y luego ya más adelante, si nos vamos a los años 90, después de la guerra civil que hubo, etcétera, ya podemos ver sí que ya es la llegada de los talibanes al poder, ¿no? Que fue esa facción pastún que parecía, un poco leyendo así algún libro de historia que hablaba sobre ese momento, que yo no lo recuerdo porque era muy joven, evidentemente. La sensación de mucha gente fue también esa sensación relámpago que hemos tenido ahora de, bueno, ¿quiénes son estos que aparecen ahora, ¿no? Y que llegaron al poder en el 96, ahí recibieron evidentemente el apoyo de Pakistán y bueno, estuvieron en poder hasta el 2001, que fue cuando se produjo el 11S, ¿no? Y a partir de ahí es quizá donde podemos hablar más de cómo lo hemos vivido quizá Mikel de forma más personal en las coberturas, ¿no? Yo creo que el 11S, como periodistas que nos dedicamos a internacional o que hemos estado de corresponsales en la región o que hemos estado como enviados especiales, ha marcado nuestras vidas, ¿no? Y hemos visto como esa guerra contra el terrorismo, que yo creo que se ha acabado ahora, ¿no? Esa guerra contra el terrorismo de Bush, ¿no? O sea, ¿no? Bueno, o ese periodo histórico, si quieres, ¿no? Que empieza con la guerra afgana, luego con la guerra iraquí. No sé tú cómo lo ves. Y también con el declive, que era una de las preguntas también, o sea, la guerra afgana va en paralelo al declive político y moral de Estados Unidos, prácticamente, ¿no? Y este es un punto, yo creo que marca un punto de inflexión el de ahora. No me imagino a Estados Unidos invadiendo otro país con decenas de miles de tropas en los próximos, no sé cuántos años. O sea, creo que esto marca realmente un punto de inflexión. No sé tú cómo lo ves, Mikel. Yo creo que ha sido una lección también para las grandes potencias, ¿no? Y de hecho, si empiezas a repasar lo que han sido las invasiones militares de los últimos años, empezamos por Afganistán, la época moderna me refiero, después tenemos lo que ocurrió en Irak, tenemos la intervención internacional en Libia, han sido fracaso tras fracaso y han dejado a los países bastante peor de lo que estaban, ¿no? Yo creo que la única potencia que ha conseguido esos objetivos en una invasión o en una intervención militar a gran escala en los últimos años ha sido Rusia en Siria, ¿no? Que ha apostado por una parte, al menos ahí sigue con sus bases y tiene la mitad del país que pues siguen apostando por la parte de Assad, ¿no? El resto, digamos que son países absolutamente estados fallidos, ¿no? Son países que se han ido al carajo, que todo empezó con una intervención militar y después derivó en planes para llevar la democracia, los derechos humanos y demás, y se ha demostrado que
da igual, ¿no? En el caso de Afganistán, a mí lo que más me está llamando la atención es que de la noche a la mañana no solamente has perdido militarmente, sino que has reinstaurado en el poder a la misma gente que tú fuiste a echar. Los has reinstaurado con más fuerza que la que tenían hace 20 años. Bueno, el Mullah Baradar, por ejemplo, yo recuerdo la entrevista que tuvo con Pompeo, ¿no? Una entrevista con fotos, fotocall y demás. Y ahora mismo va a ser pues el jefe político de los talibanes, ¿no? Otros muchos que han salido de Guantánamo, que los has tenido ahí años y años, y ahora están aquí al frente del país, ¿no? Estás haciendo fuerte a un movimiento al que tú supuestamente habías venido a combatir y a hundir, ¿no? Y ahora mismo no solamente te ha derrotado, sino que está de nuevo en el poder. Esto, Agus, yo creo que es también una llamada de atención a otros movimientos. Yo creo que no hay ni un movimiento similar al de los talibanes, ¿no? Pero a otros grupos, diríamos, islamistas, de decir, joder, fíjate, ¿no? Si estos pueden, nosotros podemos, ¿no? Con lo cual, mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado a lo que se nos viene encima esta nueva fase, porque sí que ha acabado esa era que tú te referías, ¿no? de Occidente, de estas grandes operaciones. Yo creo que esta es la lección clara, ¿no? Del fracaso de las grandes invasiones militares, pero cuidado, ¿no? Que podemos haber despertado de nuevo a la bestia y podemos tener ahí un nuevo santuario para que todos los grupos, sobre todo regionales, pues tengan un hub, ¿no? Que ya lo tuvieron en el pasado y por qué no lo van a tener ahora, ¿no? Algo que nos parece, se nos estaba olvidando, sobre todo ahora con el COVID. Nos habíamos olvidado bastante, pero la bestia no descansa, ¿no? Y ahora mismo pues tiene de nuevo un auténtico santuario. Hay que estar atento sobre todo a regiones como por ejemplo África Occidental. Bueno, ya se nos va el tema, pero ahí por ejemplo yo creo que son lugares a los cuales habrá que estar atentos. Claro. Nos llegan más preguntas. Hay varias, aprovecho para condensarlas porque han llegado 3 o 4 sobre el valle de Panjshir. ¿Cómo de verdad puede ser la resistencia desde allí a los talibanes? No sé tú cómo lo ves, Miquel. No sé, la verdad es que no sé. Estaba hablando hoy con un amigo del Panjshir y me decía que han llegado muchísimas armas. Pero bueno, es que en Afganistán las armas llegan como el agua, ¿no? O sea, tampoco es novedad que lleguen muchas armas al Panjshir. Una vez más, yo creo que va a quedar totalmente aislado, va a quedar rodeado por fuerzas enemigas. Es un valle que ya los rusos tuvieron muchísimos problemas ahí en la Unión Soviética y de hecho cuando lo recorres es increíble la cantidad de blindados soviéticos que quedan ahí por un lado y por otro, ¿no? Y los talibanes también tuvieron muchísimos problemas con los panchiríes en la época del Emirato y no va a ser una excepción, ¿no? Yo creo que ellos iban a resistir, pero de ahí a que puedan llevar esa llama, digamos, antitalibán el resto de Afganistán, pues lo dudo bastante, ¿no? Lo dudo bastante porque no estamos ante... O sea, los talibanes han conseguido dominar esta vez zonas que nunca habían dominado. O sea, han llegado a establecer la bandera blanca en lugares que nunca habían conquistado, ¿no? Y esta vez lo han hecho y bueno, sí es verdad que el Panjshir es una excepción. Ahí está el vicepresidente Saleh diciendo llamando a la resistencia armada, pero dudo mucho, ¿no? Que puedan darle la vuelta ahora mismo a la situación que se ha generado sobre el terreno. Yo pienso en el sentido que la situación es peor que hace 20 años, en el sentido de que ha perdido la oportunidad. O, quiero decir, el Estado afgano se ha derrumbado precisamente porque ya no tenía legitimidad política, porque era un Estado corrupto, porque la gente no se fiaba de él. Bueno, yo creo que hay que interpretarlo más en esa clave, en la clave militar, que también se puede hablar de ella, ¿no? Pero yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y yo no me imagino ahora cómo se va a construir una oposición a los talibanes en Afganistán. O sea, es que... Y se ha derribado desde dentro, Agus. Es que se ha derribado desde dentro. Ha caído desde dentro, ¿no? Y por eso precisamente es una caída que es impepinable. O sea, esto no tiene, como tú dices, no tiene qué tipo de oposición vas a crear ahora mismo en 2 días, ¿no? Sí. Bueno, avanzamos un poco también, si quieres, Miquel, después de, bueno, ya hemos hablado entonces un poco. Yo creo que lo que comentaba sobre Irak, la distracción de Irak para mí fue clave, ¿no? Pues en 2003 ya cuando Rumsfeld decía, bueno, las grandes operaciones de combate ya han acabado en 2003. ¿Por qué? Porque bueno, la guerra que realmente quería Bush era la de Irak. Y yo creo que la distracción iraquí
ahí fue cuando yo creo que empezaron a creer los talibanes, ¿no? Porque tan atrás como en 2003, porque al principio la ofensiva para expulsar a los talibanes y para desmantelar a Al-Qaeda fue brutal en Afganistán en 2001, fue brutal. Y creo que es a partir de 2003 cuando poco a poco empiezan a ganar terreno, empiezan a organizar también atentados, etcétera, ¿no? Y ya casi ya hacia, que fue quizá ya cuando ya más hemos hecho coberturas ya en la era ya Obama, ¿no? A partir de 2008, es cuando hay el aumento de tropas por parte de Obama, etcétera. Y ahí hay un momento clave, ¿no? De aumento de la violencia, y es cuando, no sé tú qué sensación tenías en las coberturas que hacías, pero esa de que eso que decías antes de que la guerra está perdida o de que esta guerra no se puede ganar, ahí ya yo creo que ya estaba bastante claro, ¿no? Sí, estaba bastante claro. De hecho, yo recuerdo un envío de fuerzas masivo que hizo Obama para la provincia de Helmand, como era la operación Mostarak, creo que le llamó, y fueron marines básicamente ahí para limpiar todo lo que eran los distritos de Helmand. Estuvimos ahí cubriendo aquello y la sensación era de absoluto miedo. Tenías miedo, o sea, tú podías tener una mínima sensación de protección en lo que era un núcleo urbano en la casa del gobernador, pero no podías salir 2 pasos, ¿no? Con lo cual no era suficiente, no era suficiente. Realmente, y además los militares te insistían, ¿no? Que no había una salida militar para Afganistán, no hay una salida militar. Pero, sin embargo, estuvieron insistiendo, ¿no? Y hay que ver también, ¿no? Los bombardeos masivos que se han realizado en Afganistán, la cantidad de civiles que han muerto por causa de los bombardeos realizados por Estados Unidos, sobre todo, que es el que tenía la gran potencia aérea, y luego también por las unidades del ejército afgano. Eso luego pasa factura, ¿no? Pasa factura a nivel de que la gente no te quiere. La gente no te quiere. Yo no creo que los talibanes tengan un apoyo popular masivo ahora mismo en Afganistán, pero sí creo que una parte importante del país está con ellos. Y eso también es una de las razones que explica un avance tan rápido. Y vamos a ver si ahora mismo logran consolidar un modelo de gobierno en el cual otorguen una seguridad, una estabilidad mínima a los ciudadanos, pues igual tenemos Emirato para rato, ¿no? Y desde Occidente no espero nada, desde la comunidad internacional, porque ya vemos que al final pues no nos importa que un gobierno sea hijo de puta si es nuestro hijo de puta, ¿no? Si al final vamos a tener un gobierno que a nosotros nos mete el dedo en el ojo, pues bueno, que sigan haciendo sus cosas y a nosotros nos dan igual, los derechos de las mujeres, los derechos humanos y demás, ¿no? Eso lo vemos aquí en Oriente Medio, un día sí y otro también. Y aquí puede ocurrir lo mismo, puede que estemos ante el mismo escenario. Llegan más preguntas, creo que alguna ya la hemos contado antes. Bueno, sobre Masud ya... Me preguntaban también sobre los libros. Que después de la charla, Miquel, luego si quieres recomendar algunos libros, vamos a dejar un link o una lista de algunos libros que nos han gustado. Tengo por aquí, luego miramos. Pero bueno, avanzando también un poco ya, también durante la administración Obama, Miquel, sucede algo clave, ¿no? Que es la muerte de Osama Bin Laden, ¿no? El asesinato de Osama Bin Laden en Pakistán. Yo, reflexionando un poco sobre lo que hemos visto ahora, y también había alguna pregunta en ese sentido sobre el declive del poder estadounidense. Bueno, tú viniste a cubrirlo, la muerte de Osama Bin Laden, yo estaba allí de corresponsal, y no sé si coincides, pero yo tuve la sensación de que Estados Unidos, pese a que ya estaba en declive, pero que controlaba todo. O sea, la narrativa estaba totalmente controlada por Washington. De alguna manera, yo creo que aquella era una forma también de ya dar carpetazo al asunto afgano, ¿no? Con la muerte de Osama Bin Laden 10 años después del 11S. Y sin embargo, ahora veo todo lo contrario, ¿no? 10 años después, con esta retirada, las imágenes de las cuales hablabas antes, ¿no? En el techo de la embajada estadounidense, etcétera, el aeropuerto, etcétera, veo todo lo contrario, ¿no? Y es como que ha perdido el control por completo, ¿no? No sé tú cómo lo ves eso. Yo recuerdo ese momento, sobre todo esa charla mítica que tuvimos en Islamabad, en la cual la conclusión fue que la yihad había terminado, ¿no? Después de la muerte de Osama Bin Laden ya está, había terminado todo. Y realmente solamente... Sí, ya está, había terminado
y realmente solamente había empezado. Todavía no habíamos visto el auge del califato y tampoco habíamos visto este auge de los talibanes, que es un paso más, ¿no? O sea, no solamente todo esto no ha terminado, sino que va más. Lo que estamos viendo al final, que el resultado de esta guerra contra el terror es justo lo contrario a lo que nos habían vendido, ¿no? El mundo cada vez es más inseguro, cada vez es más jodido viajar, no solamente por el corona, sino por lo que había antes. Tener un pasaporte occidental ahora mismo en estas partes del mundo es un auténtico riesgo, y si después de la muerte de Osama Bin Laden no fue poco la salida del califato en Irak y Siria, ahora mismo tenemos un nuevo emirato de los talibanes en Afganistán. O sea, por favor, y tiene que haber responsables de esto, alguien tiene que pagar por esto, ¿no? Y no pasa nada. Nos parece absolutamente normal, ¿no? Nos parece absolutamente normal 20 años de guerra como las que han sido, con la cantidad de bajas que ha habido, sobre todo entre la población civil afgana, y no pasa nada. Y ahora ya sale Joe Biden, nos da un discurso diciendo que la culpa es de los afganos, también la OTAN ha dicho lo mismo, la culpa es de los afganos que no han combatido, y nos vamos de otra cosa, ¿no? Y quizás vamos a ver digamos que estamos abriendo la puerta a una nueva era que yo creo que va a ser mucho peor que la anterior, porque recordemos que tenemos una generación de talibanes que vienen de los años 80-90, pero tenemos una nueva generación que es una generación de chavales que han pasado, muchos de ellos por Guantánamo, muchos de ellos que han estado en situaciones, han sufrido situaciones complicadísimas por culpa de los combates, y esta gente es abiertamente, sobre todo, antioccidental, ¿no? Con lo cual, no solamente antes hablábamos del flujo migratorio, que es lo que preocupa a Macron ahora mismo, pero es que esto a medio o largo plazo se está creando una auténtica bomba de relojería, ¿no? De gente que nos odia, y ese odio no se va a quedar en unas fronteras, ¿no? Porque ellos saben cuáles son las armas a las que más miedo tienen en Occidente, ¿no? Y controlan precisamente esas armas, ¿no? Con lo cual, a mí me parece muy, muy, muy arriesgado la forma en la que se ha realizado todo esto, en la forma en la que están pasando los acontecimientos, y la incertidumbre, por supuesto. En primer lugar, las grandes víctimas de todo esto son los afganos, pero yo creo que esto va a ser no sé cómo decirte, esto es como una cebolla, ¿no? Y las capas van a ser de capas que no sabemos hasta dónde pueden llegar. Bueno, creo que lo comentabas tú en un tweet, ¿no? Que 20 años después lo que tenemos es, en la guerra de Afganistán, la vuelta de los talibanes, y bueno, y la guerra de Irak fue el germen que después de cuál salió después el Estado Islámico, ¿no? Con lo cual el balance, o sea, es terrible, Sí. No sé dónde están los estadistas, los ideólogos de toda esta teoría de la guerra contra el terror, pero al final yo me imagino que habrá sido un negocio militar redondo para la gente que haya vendido armas, pero para lo que es el planeta es una situación a nivel de seguridad nefasta. Y bueno, en 2011, de hecho, que fue el año en que mataron a Bin Laden, yo creo que también en ese momento, al menos yo lo viví así también, que fue el año también de la primavera árabe, etcétera, en el cual el foco político, mediático, etcétera, se traslada a Oriente Medio, ¿no? Y antes que hablabas de ese hueco, ¿no? De ese vacío, yo creo que tiene que ver con eso también, ¿no? De Afganistán, que como que Asia Central, de alguna manera, queda sepultada en el olvido, ¿no? Sí. Y prácticamente hasta ahora, ¿no? Que hemos vuelto a mirar allí, han sido años en los cuales nos estaban pasando cosas y no estábamos mirando. Y yo creo que a partir de ahora, cuando pase este boom mediático, me da la sensación de que nos olvidaremos aún más. No sé tú cómo lo ves. Bueno, yo la verdad es que estoy alucinado con la respuesta en redes sociales que ha tenido la situación en Afganistán, ¿no? Estoy alucinado con siendo el mes de agosto, estando en las fechas en las que estamos, y ver el auténtico interés que ha despertado un país que como te he dicho antes, magnitud, o sea, es la noticia, sí. Como periodista, pues te estás todo el día metiéndote los cuchillos por no estar allí, ¿no? Pero realmente, como tú dices, los vamos a olvidar en 2 días, y en los últimos 10 años estaba absolutamente olvidado. Era un agujero negro informativo, ¿no? Pero también, cada vez que ibas a Afganistán también, siempre al final acababas informando sobre las zonas bajo control del gobierno, y tenías contacto con esa élite, sobre todo de afganos, que son más cercanos a ti, con los cuales tienes acceso en las redes sociales, hablas con ellos por Twitter, por Facebook, hablan inglés,
tienes contacto con esa élite, ¿no? Y todo lo que era el universo controlado por los talibán lo tenías absolutamente fuera de radar, ¿no? Con lo cual ahora cuando salen a escena te das cuenta de la cantidad de topicazos, ¿no? que vamos soltando un día sí y otro también, de un movimiento que aunque lo hemos tenido en la mente todos estos años, realmente no lo conocemos. No lo conocemos, la gente no tiene idea. La primera vez que le hemos visto, pero la primera vez que le hemos visto la cara a Mujahid ha sido en la rueda de prensa. Es que esto para que la gente... Pero no tenemos ni idea de quiénes eran los talibanes. Tenías comunicados de forma puntual y tal. Los talibanes era una cosa como, sí, los talibanes, ahí estarán, pero aquí están. Los tenemos ya en Kabul, en el gobierno, y de carne y hueso, ¿no? Pasó algo parecido también con el Estado Islámico. La verdad es que eran zonas non-go para la prensa, tú no eras bien recibido allí, pero bueno, ahora quizás surja la oportunidad de poder viajar, poder trabajar en las zonas donde están ellos gobernando y poder conocer de cerca, ¿no? Y de primera mano quiénes son esta gente, ¿no? Porque en el fondo nunca les hemos conocido. Lo que comentaba antes, que para que la gente también lo sepa, que Mujahid, el portavoz talibán, era muy conocido entre los periodistas, o sea, pero desde hace más de 10 años. Y yo recuerdo estar en la oficina de EFE, hablando también con nuestro corresponsal en Afganistán, de hablar con Mujahid por teléfono. Y era como, de hecho, se pensaba que es posible que fuera así, que bajo ese nombre era un seudónimo y se escondían varias personas que contestaban al teléfono y que hablaban con la prensa y tal. Y este trabajo con la prensa ya hace tiempo que se hace, pero es lo que decías tú, que no en cuanto a suministrando propaganda, claro, pero no en cuanto a que tú puedas ir allí a ver qué es lo que está ocurriendo, que hay muchos periodistas que se han arriesgado y lo han hecho, pero que efectivamente tenemos muy poca información de lo que pasa en zonas bajo dominio talibán en Afganistán y en Pakistán también, porque las zonas tribales pakistaníes, las llamadas zonas tribales, eso era imposible ir, o sea, era imposible. No, pero también en Quetta, por ejemplo, ¿no? Tampoco podías ir, era muy complicado. Los permisos del gobierno pakistaní se centraban a 3 ciudades y tú no podías ir allí, que era donde estaban pasando las cosas, donde estaba también donde estaba, digamos, la cúpula, ¿no? de los talibanes. No lo sé, yo creo que tenemos mucho que aprender y sobre todo esto también ha sido una lección de humildad, ¿no? Para todos los que nos movemos por esta zona y pensamos que más o menos tenemos alguna clave para saber que no tenemos ni idea, ¿no? Y que en 24 horas aquí cambian las cosas de una forma absolutamente radical. Y si tú miras la hemeroteca, pues hace 2 semanas ni el mayor experto mundial en Afganistán se podía poner sobre la mesa un panorama como el que estamos debatiendo ahora mismo en este Twitch de 5W. Sí. Ya lo diremos ahora, pero bueno, vamos a contestar algunas de las preguntas porque han llegado varias y, ¿no? antes de marcharnos. Preguntan, teniendo en cuenta la importancia de Pakistán y Afganistán para la estabilidad de la India, ¿cómo es que el Estado indio no toma parte en esta situación? ¿No tiene poder suficiente o no les interesa posicionarse por miedo a provocar tensiones en su territorio? Para Agus Morales, claramente. Bueno, yo estuve allí de corresponsal en la India y no se habla mucho sobre esto, pero... Territorio Morales. La India, no, pero es verdad que no se habla demasiado de ello, pero evidentemente la India tiene muchos intereses en Afganistán. Primero porque su archienemigo, como sabéis, es Pakistán y sí que hace lo que se llama una soft diplomacy si quieres, pero por ejemplo, pues la India, esta es una pésima noticia lo que ha sucedido para el gobierno indio, por ejemplo, ¿no? Ellos tenían línea directa con el gobierno afgano y bueno, sí que le interesa posicionarse, sobre todo respecto a lo que pueda pasar en Pakistán y respecto a los ataques que a veces ha sufrido por parte de grupos financiados por Pakistán o que incluso directamente tienen base en Pakistán. Así que la India sí que, aunque no lo sepamos o no lo veamos o no lo interpretemos, es que es un país que es muy importante, pero que aquí realmente no interesa demasiado, ¿no? Y yo creo que en el mundo anglosajón, pues, por el pasado colonial, pues sí que quizá hay un poco más de interés en la India, pero aquí no le prestamos mucha atención, lo cual no significa que ellos no tengan una diplomacia activa y que estén muy atentos a lo que está pasando ahora. Y ahora realmente están oyendo cosas que están realmente muy, bueno, están jodidos porque creen que eso puede... Y luego también hay una derivada interesante respecto a los refugiados. Es posible que la India ya había acogido ya antes a muchos refugiados afganos y es posible que ahora haga lo mismo, ¿no? Que
que lo haga ya no solo por un tema humanitario, sino también incluso por interés político, ¿no? Bueno, lo que hemos visto, dejamos la ahí, pregunta, pues, antes la pregunta antes precisamente de los panchiríes, hoy en Twitter había diferentes analistas que decían que estaban también, por supuesto, iba a ser la baza, ¿no? Que iban a jugar desde India para intentar molestar a las nuevas autoridades del Emirato, que supuestamente no, son autoridades que vienen de Pakistán, ¿no? Con lo cual, ese juego, ¿no? Siempre de librar la guerra sucia en un tercer país, pues se va a seguir repitiendo en Afganistán con los afganos como víctimas y actores principales. Hay una persona que ha preguntado ya varias veces ¿qué le contestó el portavoz talibán a la periodista afgana? ¿Qué le contestó? Bueno, pues hizo yo creo que fue una respuesta bastante diplomática, ¿no? Como diciendo, bueno, que ha pasado el tiempo y bueno, que son cosas de la guerra, que la guerra ya ha terminado, que estábamos empezando una nueva etapa. Fue una respuesta diplomática, ¿no? Una respuesta bastante vacía, pero yo creo que ellos tienen muy claro que hay una parte muy importante de Afganistán que no les ha perdonado. Y de hecho, cuando ven las escenas de las miles y miles de personas que quieren huir cada día del aeropuerto, pues tienen muy claro, ¿no? Que hay una parte de la población que no está con ellos. Y bueno, aunque lo hemos tocado antes parcialmente, tenía también varias preguntas sobre Europa, en relación sobre todo ya no con la situación actual, entiendo, sino también con los refugiados. No sé si de ahí tú quieres añadir algo. No sé, yo creo que en 2015, como tú dices, fueron sobre todo los sirios los protagonistas, pero ahí estaban los afganos siempre, ¿no? En todas las estadísticas, desde 2010, yo creo 11, 12, 13, siempre estaban los afganos ahí en el ranking y lo que hemos dicho antes, ¿no? Mi pronóstico, si se puede decir de alguna forma, es que vamos a tener una salida masiva, ¿no? de población hacia Europa. Pregunta en el libro que mandaba antes si está en castellano, no lo sé, la verdad. No. Yo diría que no. Yo diría que no. Pero aprovechando eso y un poco también lo noto un poco diferente, ¿no? Porque a mí siempre ahora evidentemente estamos hablando de esto porque hay que hablar de esto, ¿no? Pero me da un poco de pena que una región en la cual hemos vivido o que hemos visitado, que siempre estamos hablando sobre violencia, ¿no? Y hay cosas que son maravillosas de esos países. Y tengo aquí una cosa que le interese la poesía. El gran poeta pastún, Ram Mambala, esta edición, The Nightingale of Peshawar. Esto no sé dónde se puede encontrar, pero es poesía, el gran poeta pastún. Son grandes poemas digo también para buscar otra, ¿no? La vertiente más cultural también. Y, de hecho, mi libro favorito de Afganistán, con diferencia, es este, que es Images of Afghanistan, que no es de fotos, sino que es, bueno, aquí puedes ver refranes, pastunes, historia de Afganistán, leyendas, etcétera. Este está muy chulo. Esto es más para divertirse, que también está bien ver otra cosa, ¿no? Y igual también imaginarse aquella Afganistán por la cual que era atravesada por los hippies en los años 60 y 70 claro. y que nosotros nos perdimos porque cuántas veces no nos habría gustado cruzar la frontera entre Afganistán y Pakistán, ¿no? Desde Delhi hasta Kabul, ¿no? Y eso María Briongos, el libro de Ana María Briongos, que estuvo viviendo en Kandahar cuando todavía había un rey en Kandahar, ¿no? No hace tanto. Por eso te decía que el mundo es mucho más inseguro ahora que de lo que era antes, ¿no? Antes los hippies podían al menos viajar, ahora no puedes ni soñar con acercarte a Kandahar. Sí, sí. Bueno, pues hay más preguntas, pero yo creo que llevamos mucho rato ya. No sé si hay algún mensaje de despedida que quieras dar. ¿Quiero alguna reflexión? Pues no sé, la verdad es que todavía estoy en estado de shock. Sí, sí. Si quieres que te sea sincero, estoy. Y no tanto, bueno, por mí al final te fastidia como profesional no estar ahí en un momento así, pero sobre todo por la gente que he conocido ahí en estos últimos años, ¿no? En los que, pues más o menos, aunque no fuera allí, pues tienes una relación personal y están ahora mismo, pues muchos de ellos intentando salir como de forma desesperada, ¿no? El otro día también leía en las redes un comentario muy
yo creo que es muy importante y que todos nos tenemos que hacer, ¿no? Estamos hablando siempre de Afganistán, la tumba de los imperios, ¿no? Ese tópico que hemos repetido y hemos oído estos días tantas veces, y realmente lo que es Afganistán es la tumba de los afganos, ¿no? Y eso es lo que no podemos olvidarnos, ¿no? Es una auténtica tumba para los propios afganos. Sí, la gran paradoja, ¿no? Que hablemos del cementerio de los imperios, el Imperio Británico en el siglo XIX, la Unión Soviética en el siglo XX, ahora Estados Unidos, y se ha convertido en un cementerio para los propios afganos, pero, o mejor dicho, los imperios o las grandes potencias han convertido a Afganistán en un cementerio para los afganos y las afganas, ¿no? Y eso yo creo que tenemos que prestar más atención a eso. Ninguna duda. A ver cuándo vamos a poder viajar a Afganistán. Yo creo que... Bueno, yo tengo el visado listo. No sé, no hay ninguna mención al Emirato, pero bueno, si hay que ponérselo, pues ya igual te lo pillan, ¿no? Le haremos una mención, ¿no? Pero no sé cómo, pero hay que seguir hablando sobre la región, que aquí además yo creo que cuesta mucho en medios en España, cuesta bastante que se hable de esa parte del mundo. Y bueno, yo creo que tenemos que intentarlo y en los próximos años, y sobre todo en 5W hay que publicar, Miquel. Y nada. Recogido ahí. La he tirado. Por cierto, esta pulsera que veis aquí no es de un todo incluido, ¿no? Aquí ahora, cuando llegas a Jerusalén, te la ponen para demostrar que has pasado un PCR, ¿no? Porque realmente es complicado viajar en estos tiempos, ¿no? No es libre, ¿eh? Parece... Una forma de viajar, no. Pero lo estaba viendo aquí, igual decía, alguno piensa que he estado en algún todo incluido de estos, pero no tiene nada que ver. Bueno, que me dicen que tenemos que cerrar. O sea que... bueno, nos vemos a la próxima, Miquel. Ya haremos otro Twitch. Será un placer. Y lectura para todos. Salud, lectura y periodismo.